bien, abran sus Biblias por favor en el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 24. Es la famosa historia de la mujer samaritana, y aunque nos vamos a concentrar exclusivamente en el versículo 20 al 24, vamos a leer los primeros versículos también para poder entrar en contexto. Además de que es preciosísimo leer capítulos completos de la Biblia. De manera que vamos a leer Juan 4, del 1 al 24, en un tema que se titula La verdadera adoración. La verdadera adoración. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del día. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20, aquí nos vamos a concentrar del 20 al 24 para esta predicación. Dice el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dijo la samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra adoración la voy a explicar brevemente. En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shakhach, S-H-A-C-H-A-H, shakhach. Y este es un verbo hebreo que significa simplemente postrarse o inclinarse reverenciando a otro. Esa es la palabra en hebreo para adoración. Ahora, la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, recuerden que encontramos todos los libros del Nuevo Testamento escritos en griego. La palabrita griega es la palabra griega proskuneo, con acento en la E y K, proskuneo. Y esta palabra es un poco más completa que la palabra hebrea, porque significa postrarse de rodillas para besar la mano o los pies de otro.
que consideramos desde luego superior. Entonces, proskuneo es postrarse, es tirarse al suelo, es arrodillarse para reconocer a otro, en este caso desde luego a Dios. E implica además besar sus manos y besar sus pies. En el versículo 23 del pasaje de Juan 4 dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que Dios, de una manera impresionante, desde donde Él habita, en la altura, en la santidad, en el tercer cielo, está buscando constantemente adoradores en este planeta tan pequeño, tan insignificante. Está buscando seres humanos, niños, jovencitas, adultos, ancianos, creyentes que lo adoren. Esto es impresionante. La Biblia no dice que Dios esté buscando predicadores como prioridad o que esté buscando quien organice eventos masivos cristianos. Tampoco Dios está buscando a alguien que sepa muy bien hebreo o griego como prioridad, aunque estas cosas son importantes, desde luego. Pero la Biblia sí afirma que Dios está buscando desde el cielo adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto nos da la primera enseñanza de esta tarde. Y esta primera enseñanza es que la actividad más importante, escucha, la acción más importante que Dios espera de sus hijos y de sus hijas, de los creyentes, ¿cuál será esa acción? Adoración, adoración. Es lo que el Padre está buscando y lo que está esperando de ti y de mí. Amén. Podemos venir el domingo, manejar hasta la iglesia, escuchar música cristiana, levantar las manos en la alabanza, escuchar la predicación, convivir con los hermanos, entregar nuestras ofrendas. Pero si no adoramos a Dios ese domingo o cualquier día de la semana, no sirvió para nada haber venido. No sé si me estoy explicando. Por eso dice aquí Juan 4 que Dios está buscando adoradores. La adoración es la actividad, la acción más importante en la vida del cristiano, del creyente. Y yo me hago la siguiente pregunta en base a estos versículos. ¿Por qué razón Dios está buscando de esta manera adoradores verdaderos? ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios tiene necesidad de que seres humanos imperfectos, pequeños, llenos de miedos, de defectos, de errores, hasta de pecados, lo adoren a Él? ¿Tendrá Dios necesidad que seres humanos como nosotros, imperfectos, lo adoren? La respuesta es negativa. No tiene ninguna necesidad de ser adorado por nosotros. Es más, donde Él habita hay serafines, querubines, arcángeles. La Biblia habla de que Dios está en un trono, sentado en su trono. Cristo está a la derecha del Padre y alrededor del trono hay 4 seres vivientes, dice en Apocalipsis 5. Y estos 4 seres vivientes son serafines que lo adoran constantemente. Más allá de este círculo hay otro círculo concéntrico con 24 tronos. Y en esos 24 tronos hay 24 ancianos. Y estos 24 ancianos se dedican a adorar a Dios constantemente. Además de los serafines, los querubines, los arcángeles y los miles y miles de billones de ángeles que lo adoran también. Entonces Dios no tiene ninguna necesidad de nuestra adoración. Entonces no hemos respondido a nuestra pregunta. ¿Por qué razón Dios entonces está buscando adoradores humanos? ¿Será que la adoración en el cielo es imperfecta y por eso Dios tiene necesidad de buscar adoradores en la tierra para perfeccionar su alabanza? No, de ninguna manera. La adoración en el cielo sí es perfecta. Allá en el cielo la música es extraordinaria, maravillosa. La adoración tiene absoluta perfección y santidad. Y nuestra adoración aquí en la tierra es imperfecta. A veces nos da sueño, a veces estamos de malas, a veces nos equivocamos en el acorde del piano, a veces nos desafinamos, a veces estamos concentrados en otra cosa menos en adorar a Dios. Nuestra adoración es imperfecta. Entonces, no hemos contestado la pregunta todavía. ¿Por qué entonces Dios está buscando adoradores humanos? Si Él no tiene necesidad de nuestra adoración y además nuestra adoración es imperfecta.
Les planteo otra posible respuesta, otra posible solución al problema. Tal vez Dios necesita recibir más adoración que la que reciben los falsos dioses de las religiones del mundo para demostrar que Él es el Dios vivo y verdadero. ¿Será que es una especie de competencia de adoración y nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, necesite que lo adoren más personas para Él demostrar que es el Dios verdadero? Tampoco. Respuesta equivocada. Porque dice la Biblia en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dios no tiene necesidad de que muchas más personas lo adoren, que hayan más adoradores de Él que los que hay de Buda o de Mahoma o de Alá o de los 30 millones de dioses de los hindúes. No hemos contestado la pregunta todavía. ¿Por qué Dios entonces está buscando adoradores humanos que le adoren en espíritu y en verdad desde la tierra hasta el cielo? Y la respuesta que yo encontré, que creo que es la adecuada, que es la bíblica, son un par de respuestas. La primera, simplemente porque Dios nos ama y sabe que solo cuando lo adoramos encontraremos la más grande satisfacción de amor, gozo, paz, salvación y hermosura en Él. Simplemente porque nos ama y quiere tener comunión con nosotros. El Dios creador del universo se dignó voltear a la tierra, salvarnos a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y aunque somos seres muy imperfectos y muy pequeños y muy llenos de defectos y muy pecadores, el Señor nos amó y Él desea que tengamos comunión con Él constantemente. Y esa comunión es a través de la adoración. Por eso Dios está buscando adoradores humanos. Apunten el Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11, el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Quiero estar ahí en tu presencia. Deseo adorarte en tu presencia. Y en segundo lugar, la segunda respuesta que encuentro es que el Señor es el único Dios verdadero a quien se le podría adorar. Fuera de Él no hay ningún Dios. Y la adoración que vemos en el mundo es adoración falsa, a ídolos, a falsos dioses, a falsos cristos. En Oriente adoran a más de 30 millones de dioses, ya lo mencioné, en los hindúes. Los budistas también tienen millones de estatuas. Aquí en nuestro amado México y Latinoamérica se venera y se adora a ídolos, a imágenes, a pinturas, a cuadros, a vírgenes y a supuestos santos. Esto es adoración falsa. Adoración falsa. El único que es digno de recibir adoración verdadera, el único que está vivo y que es verdadero, es el Dios de las Escrituras. Éxodo 34, versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te inclinarás a ningún otro Dios. De manera que hemos intentado responder nuestra pregunta teológica, ¿por qué Dios está buscando adoradores? Y nuestra respuesta es, porque Dios nos ama, desea salvarnos y tener comunión con nosotros, y porque Dios es el único Dios vivo y verdadero a quien en realidad pudiéramos adorar. Y aquí quiero plantearte una reflexión que los que están apuntando pueden escribir esta declaración. Dios te está buscando a ti también. Dios te está buscando a ti. Dile a la persona a tu lado, te está buscando a ti el Señor. Te está buscando. ¿Para qué te está buscando? Ya lo hemos dicho, ¿para qué? Para que lo adores. No importa cómo haya sido tu vida ni cómo te encuentres el día de hoy, en su misericordia, Dios te está buscando porque te ama, para que seas un verdadero adorador que lo adore en espíritu y en verdad. Y en los minutos que nos quedan quiero enseñarles algunas verdades espirituales que nos llevan a cumplir con este llamamiento de parte de Dios. Quiero enseñarles 3 verdades espirituales. ¿Cómo podemos adorar a Dios de manera bíblica, verdadera? Por eso este tema se llama la verdadera adoración. Vamos a ver en primer lugar cuál es el lugar de la adoración verdadera. En segundo lugar vamos a ver cuál es el Dios verdadero al cual adoramos. Y en tercer lugar vamos a estudiar quiénes son los adoradores verdaderos. Regresen a Juan capítulo 4, por favor, verso 20 y 21.
Vamos a desarrollar estos dos versículos, Juan 4, 20 y 21. Y aquí vamos a aprender en primer lugar el lugar de la verdadera adoración. Vean Juan 4, 20. La mujer samaritana está hablando con Jesús y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Se refiere al monte Gerizim, si quieres apuntarlo, Gerizim con Z. Y ustedes judíos dicen que es Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En los versículos anteriores leímos que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, ¿se acuerdan? ¿Por qué razón no se llevaban entre sí? Bueno, porque cuando se dividió el reino, ustedes recordarán por allá en el primer y segundo libro de los Reyes, hubo un pleito tremendo entre el reino del norte y el reino del sur. Se dividió el reino entre Jeroboam y Roboam. El reino del norte se llamó Israel, con capital en Samaria. Y el reino del sur se llamó Judá, con capital en Jerusalén. Y desde entonces los del reino del norte quedaron exiliados, se fueron a vivir a muchos otros países cuando los asirios los conquistaron. Y después el reino del sur también fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Total, fue un desastre ahí toda esa temporada de la nación de Israel. El caso es que los del reino del norte, los que adoraban aquí en Samaria, de donde era esta muchacha, los del reino del norte se mezclaron con otras tribus. Las chicas judías de Israel se casaron con jóvenes amorreos, jebuseos, etc. Y los chicos israelitas también se casaron con muchachas que no eran judías, que no eran de la nación de Israel. Se mezclaron. Y de esa mezcla entre judío y gentil, ¿qué se produjo? La nación de los samaritanos. Ahora, en la parte del sur, los del sur eran muy orgullosos. Esos no se mezclaron. Los de la tribu de Judá y de Benjamín, esos se conservaron limpios con su raza judía pura, por decirlo así. No se mezclaron con gentiles. Por esa razón los judíos odiaban a los samaritanos, porque los acusaban de haberse mezclado con naciones gentiles. Y los samaritanos, desde luego, también odiaban a los judíos por ser tan estrictos con ellos. Había otra diferencia entre judíos y samaritanos. Los judíos, en aquel tiempo de Jesús, aceptaban todo el canon completo del Antiguo Testamento, es decir, los 39 libros que tenemos actualmente del Antiguo Testamento, ellos los aceptaban como palabra de Dios inspirada. Pero los samaritanos no. Los samaritanos solamente reconocían el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los demás libros, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Salmos, esos no los reconocían como palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, ambos pueblos, judíos y samaritanos, reconocían un mandato en Deuteronomio 12:5, donde Dios les ordenaba adorarlo. Pero aquí venía una diferencia importantísima. Los judíos sabían que el lugar donde se debía adorar al Señor era en la ciudad de Jerusalén. Porque allí en Jerusalén Salomón había construido un gran templo maravilloso, ¿se acuerdan? Del templo de Salomón. Entonces el lugar ordenado para adorar al Señor, de acuerdo al segundo libro de Samuel capítulo 7 y otros textos más, era en Jerusalén. Pero los samaritanos no creían en el texto de segunda de Samuel capítulo 7 porque no creían en esos textos, solamente creían en el Pentateuco, como les acabo de explicar. Entonces los samaritanos, de acuerdo a un pasaje en Génesis capítulo 12, verso 67, entendieron que había que adorar a Dios al norte, en Siquem. En Siquem había un montecito que se llamaba el monte Gerizim. Apúntalo. En Deuteronomio 11, ahí aparece este monte. Y ahí, como ellos sí creían en ese pasaje de Deuteronomio, escogieron adorar a Dios en Gerizim. Entonces aquí había un pleito tremendo entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos adoraban en el sur, adoraban en la ciudad de Jerusalén. Regresemos a Juan capítulo 4. Vamos a ver esta discusión tan interesante. Juan 4, versículo 20, ahora lo vas a comprender un poquito mejor. Dice la mujer samaritana, nuestros padres, ¿sí?, mis ancestros samaritanos, adoraron en este monte. ¿A cuál monte se refiere? Al monte Gerizim.
Pero ustedes, judíos, tú, Señor Jesús, que eres judío, tú dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, vean la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 21. Él no entra en una controversia teológica con esta muchacha. No. Jesús le dijo, verso 21, mujer, créeme. Yo estoy seguro que la volteó a ver con unos ojos de gran misericordia y gran amor. Y le dijo, mujercita, créeme. ¿Y qué le dijo a continuación? Que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo, va a llegar un tiempo muy pronto, donde nosotros judíos ya no vamos a adorar a Dios en el templo, ni ustedes samaritanos van a poder adorar a su Dios en su monte Gerizim. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A dos eventos, apúntalo. Número uno, se estaba refiriendo a Pentecostés. Porque en Pentecostés bajó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí cambiaron las reglas de la adoración. Ahorita lo vamos a explicar. Y también se está refiriendo al año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó y destruyó la ciudad de Jerusalén, sitió la ciudad, los dejó sin agua, los dejó sin comida, no dejó salir y entrar a nadie en el año 70. Entraron los ejércitos romanos a Jerusalén y entonces quemaron las murallas del templo. Destrozaron el templo judío, el lugar de la adoración, hermanos. Solamente quedó un murito por ahí. Los que han ido a Jerusalén lo saben, ¿verdad? El famoso muro de los lamentos, el muro oriental, que es lo único que quedó de aquella destrucción. Entonces Jesús le está diciendo a la samaritana en el verso 20, ¿sabes qué? Va a llegar un día en el que ni tú vas a adorar en tu famoso monte Gerizim, ni nosotros vamos a adorar en nuestro templo porque va a ser destruido. De manera que, ¿cuál es el lugar de la verdadera adoración, hermanos? Actualmente, estoy hablando hoy, año 2022, ¿será que tengamos que ir al muro de los lamentos para adorar al Señor? ¿Será que tengamos que buscar el monte Gerizim otra vez? ¿Será que tengamos que edificar un templo para vida nueva para el mundo aquí en Acapulco, buscar un terreno y construir un templo grande para adorar a Dios ahí? No, el lugar de la verdadera adoración ya no está en ningún templo. Hechos capítulo 17, vamos a repasarlo rápidamente. Hechos 17, 24 y 25. Acompáñenme por favor a leer este pasaje. Hechos 17, 24 y 25. Dice aquí en Hechos capítulo 17, vamos a buscarlo aquí en nuestras Biblias. En Hechos 17, verso 24 y 25. El apóstol Pablo está dando un discurso en Atenas, allá en Grecia. Y dice el apóstol Pablo, léanlo conmigo si pueden. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, subraya esto, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor ya no habita en templos hechos por manos humanas, hermanos. Hay algunos hermanos nuestros de algunas denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, a quienes amamos, son nuestros hermanos, pero tienen una expresión que es equivocada. Muchos de estos hermanos dicen, vamos a adorar al templo. ¿Lo han escuchado? Vamos al templo. Hermanos, el templo estaba en Jerusalén y ya fue destruido. Les tengo la noticia de que ya no hay templo donde podamos ir a adorar a Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿cuál es el lugar de la verdadera adoración? 1 Corintios 6, versículo 19. Ahí el apóstol Pablo nos indica cuál es ahora el verdadero lugar de la adoración. 1 Corintios 6, 19 es una pregunta. Y el apóstol Pablo nos pregunta y nos dice, ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es, ¿qué dice ahí? Templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuál es ahora el verdadero templo, el verdadero lugar de la adoración? Toca tu cuerpo, pon tu mano en tu corazón,
Pon tu mano aquí en tu pecho, en tu abdomen, tus brazos, tus piernas. Ese es el templo ahora. El templo somos nosotros, nuestros cuerpos físicos. Dios ha decidido venir a habitar dentro de nuestros cuerpos físicos, lo cual es un milagro ya de por sí. El Espíritu Santo se ha introducido dentro de nuestro cuerpo. Por eso yo siempre insisto que los teólogos más avanzados de la iglesia, los que están así más avanzados, no son los del Instituto Teológico del nivel doctorado, de escatología. No. Los teólogos más avanzados de la iglesia, ¿sabes quiénes son? Los niños de 3 y 4 años de edad de nuestras escuelas dominicales. Porque cuando tú les preguntas, ¿dónde está Jesús, hijito? ¿Dónde vive Jesús, nena? ¿Qué te dicen? Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. ¿Verdad que sí? ¿Los han visto? ¿Es cierto eso? Eso es teología avanzada, hermanos. Porque sí es cierto. Jesús vive en su corazón, en la persona del Espíritu Santo. Ellos han entendido que son el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestros cuerpos no nos pertenecen, porque son un templo. Y los templos deben ser usados para adorar al Señor. Y aquí viene una enseñanza muy interesante si gustas anotarla. Tú puedes adorar al Señor todos los días en el lugar de la verdadera adoración, que es, ¿dónde? Aquí adentro. Tu templo. No es tu templo, es el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo. Amén. No esperes, por favor, a venir el jueves a las 6 de la tarde. No te esperes al domingo a la segunda reunión. No te esperes a la oración de los lunes en la noche con los hermanos para adorar a Dios. La adoración a Dios es el deleite más grande que tenemos como hijos de Dios. Lo repito, como lo insistí en la introducción, es la actividad más importante que Dios te ha dado en esta vida. Además de muchas otras, como leer la palabra y estudiar y hacer evangelismo y hacer reuniones, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso, eso está bien, qué bueno. Pero el número uno, lo principal que Dios pide de ti y de mí, ¿qué es? La verdadera adoración. Por eso los cristianos no nos gusta fumar. Consideramos que es un pecado grave, porque a la hora de fumar estás introduciendo nicotina. ¿A dónde? Si eres cristiano, al templo. Estás lastimando el templo. ¿Sí me explico? Por eso los cristianos no nos gusta aquello de la bebida, y mucho menos en exceso, porque estaríamos dañando ¿qué? El templo. El templo es para adorar, no para beber en exceso, no para fumar, no para caer en excesos. ¿Me estoy explicando? Dile a la persona a tu lado, tu cuerpo no es tuyo, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Hemos estudiado el lugar de la verdadera adoración, pero les prometí que íbamos a ver 3 puntos. Ya vimos el primero, el lugar. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el Dios de la verdadera adoración? Juan capítulo 4, versículo 22. Regresamos a nuestro pasaje fundamental. Juan 4, verso 22 dice, el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, ustedes samaritanos están adorando lo que no saben, pero nosotros judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes samaritanos no saben lo que están adorando. ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Sabes por qué se lo dice? Porque esta chica samaritana había sido educada en la forma samaritana, en las sinagogas samaritanas, y le habían enseñado la Biblia hasta Deuteronomio, nada más. No le enseñaron Jueces, ni Josué, ni Primera ni Segunda de Samuel, ni los profetas mayores, ni los profetas menores, ni los salmos, ni los proverbios, ni ninguna de las profecías de Isaías. Entonces ella tenía una revelación incompleta de Dios, porque no conocía la palabra de Dios completa. Ni siquiera creía que fuera inspirada, ni que tuviera autoridad afuera de la Tanaj solamente. En cambio los judíos, los del sur, los de Jerusalén, ellos sí creían en los 39 libros. Jesús, cuando fue a la sinagoga, cuando era niño, hermanos, ¿qué hizo Jesús
Desde que era un niño de 3 años hasta que empezó su ministerio a los 30 años. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia casi no registra más que un solo evento en el templo, ¿no? A los 12 años de edad. Pero ¿qué hizo Jesús en toda su infancia, su adolescencia? Se lo han preguntado. ¿Saben qué hizo? Sirvió en su casa, obedeció a sus padres y fue educado en la sinagoga judía, estudiando completamente de memoria los 39 libros del Antiguo Testamento. Eso fue lo que hizo Jesús. Se preparó para su ministerio. Él conocía a su Padre. ¿Y cómo lo conocía? Desde luego, Él es Dios en la carne, pero lo conocía a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, Jesús le dice a la samaritana: ustedes no saben adorar a Dios, no saben al Dios que están adorando. Nosotros sabemos al Dios que estamos adorando. Y aquí le da una frase muy interesante en el verso 22. Porque la salvación viene de los judíos. Digan conmigo, porque la salvación viene de los judíos. ¡Wow! Eso quiere decir que el Dios de Israel es el único que salva. No hay ningún otro Dios de ninguna otra región del planeta que pueda salvar más que el Dios de los judíos. ¿Y cuál es el Dios de los judíos? El Dios de la Biblia. ¿Y cuál es el Dios de la Biblia? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta región de Mesoamérica habían muchos dioses antes de la llegada de Hernán Cortés. En la otra costa, no llegó por esta Cortés, llegó por la de Veracruz, ¿verdad? Allá en el 1519 llegó Cortés con una falsa religión, un supuesto cristianismo totalmente torcido y pervertido, un catolicismo perverso, matando indígenas a diestra y a siniestra. Pero antes de que llegara Cortés, aquí los pueblos totonacas, aztecas, chichimecas, mayas, etcétera, adoraban a cientos de dioses. ¿Cuál es el problema con esos dioses? Con Tlaloc, con Huitzilopochtli y con Quetzalcóatl. ¿Cuál es el problema? Que no son el Dios de Israel, son dioses falsos. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Quieren ver un texto interesante que confirma esto? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vámonos ahí, brevemente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Esta es una profecía de un profeta que se llamaba Natán. Y este profeta Natán está entregando esta palabra al rey David. Esto ocurrió hace 3000 años. Fíjense nada más. Y 1000 años antes de Cristo. Cristo todavía no nacía, desde luego. Vamos a leerlo. Segundo Samuel 7, versículo 12 al 17. Les advierto que esta profecía, subrayenla, pónganla en un cuadro. En estudios de profecía sabemos y hemos estudiado que hay profecías de doble cumplimiento. Así se llaman. Es la ley del doble cumplimiento. Esta es una de esas profecías. Se cumple en Salomón, el hijo de David, y se cumple en el Mesías, en Cristo. Vamos a verla brevemente. Segundo de Samuel 7, verso 12, Natán le dice a David: cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Pregunta, ¿a quién se refiere el verso 12? ¿A Salomón o a Jesucristo? A los dos, se refiere a los dos, doble cumplimiento. Verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se refiere el versículo 13? La sección edificará casa a mi nombre se refiere a Salomón. Y la sección que dice afirmaré su reino para siempre o su trono para siempre se refiere a Cristo. Versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿A quién se refiere el versículo 14? La primera parte se refiere a Salomón y a Cristo, porque Salomón fue considerado, desde luego, un enviado de Dios, pero Cristo se le llama el Hijo de Dios. ¿Cristo hizo algún mal alguna vez, hermanos? ¿Algún pecado? No. Entonces la segunda parte del verso 14 se refiere a Salomón, porque Salomón sí hizo muchos males al final de su ministerio. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y
Tu trono será estable eternamente. ¿A qué trono se refiere? ¿A quién se está refiriendo ese versículo? Al Mesías. Él reina para siempre. La salvación viene, ¿de quién? De los judíos. Hermanos, nosotros tenemos el increíble privilegio, maravilloso privilegio de adorar al Dios de los judíos, al Dios de Israel, y tener salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a hacer para adorar mejor a tu Dios? Conócelo, conócelo más. ¿Y cómo le hago para conocerlo más? Te dejó su carta de amor. Aquí está el carácter de Dios. Aquí se nos revela quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo se manifiesta Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Por eso los que deseamos adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario que conozcamos la Biblia. Amamos la Biblia, por eso nos encanta la Biblia, ¿entiendes? Los que adoramos y lo amamos y lo conocemos, nos encanta estar en la Biblia porque queremos adorarlo. Queremos darle la gloria a Él. Él es el creador del universo. Tercera y última enseñanza, nos quedan poquitos minutos. Regrésense a Juan 4, versículo 23. Juan 4, 23, la última enseñanza de Jesucristo a la samaritana tiene que ver con los verdaderos adoradores. Hemos visto el lugar de la verdadera adoración. Hemos estudiado muy por encimita, desde luego, quién es el Dios de la verdadera adoración. Pero ahora vamos a terminar estudiando un poquito quiénes son los verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice Jesús: la hora viene, estamos cerquita, estamos cerca, mujer samaritana. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hermanos, nuestro ser está compuesto, según comprendemos, lo poco que comprendemos, de tres partes. Tenemos un cuerpo, ¿no es verdad? Que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos un alma, ¿es correcto? Y tenemos un espíritu. Por eso dice Pablo en una de sus cartas: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahí Pablo hace esa diferencia entre nuestros tres elementos componentes, aunque en el Antiguo Testamento parecieran ser dos solamente, pero algunos teólogos en el Nuevo Testamento hay más evidencia en el sentido de que somos seres que están integrados por tres partes. Ahora, de acuerdo a Juan 4, versículo 23, la adoración, ojo aquí, la adoración no la practicamos principalmente con el cuerpo. La adoración tampoco la hacemos principalmente con el alma. La adoración es un lugar tan privilegiado, tan secreto, tan magnífico, tan santo, que Dios escogió que se hiciera con él espíritu. Por eso Jesucristo no dice aquí: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en cuerpo, en su cuerpo y en su alma. No dice eso el texto. Dice en espíritu. ¿Ya lo viste? El cuerpo tiene diferentes órganos, como el riñón, el pulmón, el corazón, el aparato digestivo, respiratorio, etc. El alma también tiene sus órganos. ¿Sabían eso? ¿Cuáles son los órganos del alma? Así como el riñón y el corazón son los órganos del cuerpo, el alma tiene sus órganos. ¿Cuáles son? La personalidad, los sentimientos, las emociones, la voluntad. ¿Quién soy yo? Lo que les está hablando ahorita es mi alma, mi personalidad, mi persona, mis emociones, sentimientos, intelecto, voluntad. Todo eso está en el alma. Son los órganos del alma. Pero el espíritu también tiene sus órganos. Es en el espíritu donde el ser humano, uno de los órganos del espíritu es la conciencia humana. La conciencia está en el espíritu. La conciencia nos hace darnos cuenta de que somos seres humanos y de que somos distintos a los animales. La conciencia nos hace reflexionar acerca de quiénes fueron nuestros padres. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Y mis abuelos? ¿Y mis bisabuelos? ¿Dónde nací? ¿Quién fue mi familia?
¿quién soy yo? Yo nunca he visto un perrito preguntándose eso. Imagínense un gatito. ¿Quién fue mi mamá? Imagínense un perrito ahí investigando su árbol genealógico, ¿no? Ellos no tienen ese sentido. En el espíritu también hay otro órgano que es el órgano del discernimiento del bien y del mal, que está apagado en el caso de los incrédulos y está encendido en el caso de los creyentes. Podemos discernir cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, controlando nuestra alma y nuestro cuerpo. Podemos decidir por primera vez entre el bien y el mal. Podemos discernirlo. ¿Sí me explico? Eso es una actividad espiritual. Y un tercer órgano del espíritu es precisamente la adoración. La adoración es algo que surge, que se lleva a cabo en el espíritu. Fíjense bien, nosotros alabamos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Canten alabanzas al Señor con alegres danzas, aplaudid pueblos todos a Jehová, canten a su nombre, cántenle, alégrense los pueblos. Alabar a Dios lo hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra alma, pero la adoración lo hacemos con el Espíritu. Por eso Jesucristo lo revela aquí en Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Un canario alaba a Dios, hermanos? Un pajarito, un censontle, ¿alaban ellos a Dios? ¿Hay base bíblica para pensar que los árboles, que los animales alaban a Dios? Claro que sí, hay muchísima base bíblica. Todo lo que respira alabe a Jehová, Salmo 150. Si tú tienes un canario en tu casa, un pajarito, un animal, una mascota, esa mascota, ese animal, alaba a Dios. ¿Con qué lo alaba? Con su cuerpo y con su alma. Y ladran, y alaban, y gritan, y en fin, sí cantan. Pero ellos no adoran a Dios. Ellos no tienen la facultad de adorar a Dios porque no les fue dado ¿qué? Espíritu. ¿Ya lo entendieron? Eso es adorar a Dios en espíritu. Y aquí Jesucristo agrega también que lo debemos adorar en verdad. En verdad. ¿Qué significa esto de adorar a Dios en verdad? Significa adorar al Dios verdadero de forma sincera, conforme a la palabra de Dios que es verdad. Y a través de Jesucristo. Lo dije muy rápido. Adorar a Dios en verdad significa adorar al único Dios verdadero de forma sincera, conforme a lo que dice la palabra de Dios que es verdad, y por medio del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Amén. Eso es adorar a Dios en verdad. Les voy a dar para terminar unas dos o tres enseñanzas para adorar al Señor, para poder acercarnos con un corazón correcto. Porque, a ver, me regreso a la introducción. ¿Qué les dije en la introducción? ¿Qué es lo que Dios espera como número uno, como la actividad más importante en tu vida cristiana antes de levantarte y hacer el desayuno y venir a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿A quién está buscando Dios? Adoradores. Adorar. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, porque desea tener comunión con nosotros. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para adorarlo en espíritu y en verdad? Dos o tres enseñanzas muy rápidas. Salmo 34, versículo 18. Si verdaderamente quieres adorar al Señor con toda tu alma, debes quebrantar tu corazón. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quieres adorar al Señor en espíritu y en verdad? Quebranta tu corazón. Rompe tu corazón. Acércate al Señor en oración y dile: Señor, la verdad, soy bien orgulloso, soy bien soberbio, soy bien vanaglorioso. Últimamente he pensado en puras tonterías y mi corazón se cree mucho, Señor. Esa es la verdad. Te suplico,
que rompas mi corazón, que me quebrantes. Hazme comprender que tú eres el Dios todopoderoso y eterno y que yo soy solamente una criatura insignificante, que por tu misericordia y tu gracia fui salvada por la sangre de Cristo y me adoptaste como tu hijo. Gracias, Señor. Rompe mi vida, rompe mi corazón. Y si algo he logrado y si algo tengo, es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Porque a veces comenzamos como a creernos un poquito mejorcitos. Esa es nuestra tendencia humana. Y ahora como ya estás tomando clases de inglés y ya hablas inglés, ay, yo soy mejor que todos estos, nada más hablan de milagro español. Sí, yo ya tengo la facultad de hasta viajar a Estados Unidos. Soy mejor, sí. O a veces nos da el famoso orgullo espiritual, ¿verdad? Los hermanitos que llegan a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Y ahí viene el hermano, bien, primo hermano de los fariseos, ¿no? ¿Y usted cuántas veces ha leído la Biblia? No, hermano, pues yo me acabo de convertir, apenas me sé Juan 3:16. Oh, hermano, yo la he leído 19 veces. Voy en la 20. ¿Cuánta ignorancia hay en ti? Y nos sentimos como que un poquito mejores que los otros. Fíjense nada más. Qué curiosos somos los cristianos a veces, ¿verdad? Y así en muchas áreas de nuestra vida el orgullo y la soberbia nos invade, porque es uno de los pecados más graves delante de Dios, fue el pecado de Satanás. Por eso fue expulsado del huerto del Edén. Y les digo la verdad, todos nosotros, incluyendo al pastor que está aquí parado, tenemos nuestra pequeña o grande dosis de orgullo y de soberbia. Ninguno nos escapamos, porque así es nuestra naturaleza. Queremos reconocimiento, queremos, aunque sea un pequeño aplauso, aunque sea que después de 38 años sirviendo en la iglesia, pues de perdida que nos ordenen de pastores, ¿no? ¿Que no me lo gané ya? Y así es nuestra tendencia a querer el aplauso, a querer el reconocimiento. Por eso todos los días debemos quebrantar nuestro corazón, porque Él está cercano al corazón contrito y humillado. Si hay soberbia, si hay orgullo, el Señor se resiste. El Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, se resiste el Señor. Si tú llegas con orgullo, oh Señor, gracias porque me has hecho un gran teólogo. Y oh Señor, gracias porque hablo 5 idiomas, Señor. No como estos, ¿verdad? Entonces el Señor lo que hace es esto. Te resiste, se sale, se va. No hay presencia de Dios, no hay adoración. Bueno, segunda enseñanza, ya acabé porque se me acabó el tiempo. Isaías 26:9, madrugando a buscar al Señor. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche. Ay, me encanta ese versículo. Imagínense el profeta Isaías, ¿no? Con toda la revelación que recibió, y en el capítulo 26, verso 9, le dice al Señor, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Madruga a buscar al Señor. Quiero cerrar con una pequeña pregunta. Bueno, y el verso 24, cierro con el verso 24, perdón, Juan 4:24. Jesús le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Subraya la palabra necesario. La adoración es una necesidad. Tiempo. La adoración es una necesidad. Como comer, como respirar, como asearse todos los días. La adoración es una necesidad. Cierro con esta pregunta. ¿Cuánto tiempo adoraste al Señor el día de hoy? Jueves. Cada quien conteste. ¿Cuánto dedicaste ayer miércoles a adorar al Señor? No, pastor, es que puse mis alabanzas y leí un capítulo de la Biblia y luego fui a la reunión y le di 3 folletos al que me vino a traer la comida. Qué bueno, excelente. Pero, a ver, ¿cuánto dedicaste a adorar al Señor? La adoración es un acto que debe procurar un tiempo en privado con Dios y
que se garantiza con nuestro testimonio. ¿Qué les parece si tomamos 2 minutos, aunque sea, para adorar al Señor? La postura es importante, pero no es imprescindible. Tú puedes adorarlo postrado, de rodillas, sentado, parado, caminando, porque es más importante postrar el alma y el espíritu, quebrantar la soberbia, que ponerse de rodillas. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra en Juan capítulo 4, por la mujer samaritana. Señor, qué preciosa conversación tuviste con ella y tú la estabas llevando a la verdadera adoración, Señor. Ese era el motivo de esa conversación, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que nos das. Y en este momento, Señor, queremos postrarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Nos arrodillamos en nuestra alma, Señor, delante de ti, Señor. Y reconocemos, Señor, que necesitamos más de ti, que todavía hay orgullo, que todavía hay soberbia, Señor. Queremos arrepentirnos de esto, Señor, y entregarte nuestra vida, dedicarte nuestro corazón solamente a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Nos postramos ante tu trono y queremos besar tus pies, queremos besar tus manos, queremos entregarte una vez más el corazón y ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Levanta tus manos un momentito y dile: Señor Jesucristo, quiero dedicar este minuto para adorarte a ti, Señor. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Yo solamente soy un ser insignificante, tan pequeño en medio de un universo tan grande, Señor. Pero tú volteaste a verme, me escogiste, Señor, desde el cielo y comenzaste a buscar adoradores, Señor. Te fijaste en mí sin merecerlo, Señor. Gracias por haberme salvado, gracias por haberme comprado con tu sangre, Señor. Desde el día que te he conocido, Señor, he dispuesto mi corazón a adorarte, Señor. Te adoro con todo mi ser, Señor. Desde mi espíritu me postro y beso tus pies, beso tus manos. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Recibe toda la adoración en esta tarde, en tu nombre precioso. Amén, amén y amén. ¿Cuál es la actividad más importante que debemos practicar todos los días? Denle un aplauso de gloria a Él. Gracias.